Me tomó fallar mucho, me tomó estudiar mucho. Muchas veces la gente cree que entré a la primera como si nada, ¿no? La realidad es que le eché muchas ganas y todo lo aprendí en internet, todo. Una vez que ya decidí que quería aplicar a una empresa grande, pues básicamente hice mi plan de estudios y las tres áreas que te mencioné, ¿no? Estructura de datos, diseño de sistemas y behavioral questions. Entonces me dediqué en mi tiempo libre, no sé, creo que 5 o 6 horas a la semana a estudiar, a ver un video de YouTube de cómo estaba haciendo Facebook las cosas en ese momento, resolver un par de problemas en LeetCode, que es la plataforma que usa la mayoría de la gente para practicar estructura de datos. Y así, ese proceso lo hice durante 11 meses, hasta que dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya estoy listo, me voy a dedicar a aplicar. Entonces apliqué a todas las empresas. Inclusive en este proceso de encontrar una empresa grande, apliqué a muchísimas y me rechazaron en muchísimas y aplicaba a la misma empresa muchas veces. La primera empresa que me contactó después de 11 meses fue Google en Sydney y obviamente pues es Google, ¿no? El hype de trabajar en Google, imagínate, es súper enorme, ¿no? Entonces pasé de estudiar 5 o 6 horas, estudiar yo creo que unas 20, 30 horas, lo cual a la semana, lo cual obviamente pues, es muchísimo. Hubo un periodo de 5 o 6 meses el cual en serio lo único que hacía era trabajar, estudiar y dormir. Y ya estando en el proceso de Google dije, ¿por qué no aplico a otras empresas, no? Ya estando aquí, leía en internet que el proceso era lo mismo en un 90% parecido en Google, Facebook, Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues me dediqué a aplicar a Amazon, Facebook, GitHub, Microsoft, Uber, tú mencionalas, ¿no? Entonces, en su momento me contactó, aparte de Google, Facebook, Amazon, Airbnb y Uber. Y cabe destacar que muchas de ellas aplicaba 5, 6, 10 roles, ¿no? Entonces, hubo un punto en el cual me estaba entrevistando con Airbnb y me dijo, sí, su entrevistadora, y tuve que preguntarle a la reclutadora, oye, ¿qué equipo apliqué? Porque hice demasiadas aplicaciones, ¿no? Entonces, es un proceso de 2 etapas, en algunas empresas es 3, en las empresas que son 3 es básicamente un ejercicio en línea, que son estructura de datos, 2 ejercicios 90 minutos. Si pasas esa área, es una entrevista, se llama phone screen, el cual es con un ingeniero de esa empresa, en el cual te hace una pregunta y tú básicamente tienes que responderla. Voy a hablar un poquito de esa área en el cual te pregunto una estructura de datos, tú tienes de 45 minutos a 1 hora para resolverlo. Y la idea en esa área es que tú le expliques cómo resolverías esa pregunta, cómo resolverías ese problema y resolverlo. Pero lo importante en esta entrevista es hablar con el ingeniero, porque muchas veces la solución que puedes dar no es necesariamente la más eficiente, ¿no? Entonces la idea es que tú, antes de la primera línea de código, estés hablando con él y digas, mira, pues estoy pensando en implementar, no sé, 2Force, y te diga, bueno, puede que eso no sea muy eficiente. ¿Cómo mejorarías tu problema? Hasta encontrar la solución más eficiente y codearla, ¿no? Y ese es un error que mucha gente comete, que tan pronto el problema empiezan a escribir a lo loco, gastaron 30 minutos de la entrevista y le dice a la persona, oye, pero no es la solución más eficiente, ¿cómo lo mejorarías? Y chin, ya perdiste 30 minutos, ¿no? Y eso me pasó a mí en Facebook, ¿no? De repente tengo una entrevista en el phone screen y obviamente pues estás muy nervioso, ¿no? Y de repente vieron el problema y empecé a codear y me detenían a cada rato de que no, a ver, espérate, pero ¿cómo harías esta parte? Y empezaba a codear y no, espérate, entonces de repente la solución que iba a implementar no era la más eficiente y ya que lo hablé con él pudimos llegar a la solución más eficiente, pero ya me quedaban 10 minutos, no pude terminar el problema, etcétera. Entonces fallar esa entrevista me enseñó a no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mejoré esa parte, entonces pude pasar al final también en Amazon, fallé y al final pude entrevistarme con Google, Airbnb y Amazon. Y la siguiente etapa es el phone screen, en el cual básicamente te entrevistas mediodía o 5 horas con ese tipo de empresas. La ventaja de este tipo de entrevistas es que las empresas van a pagar todo cuando vayas a sus oficinas, ¿no? Yo me entrevisté en San Francisco y en Sydney
en Sydney con Google y Uber y en San Francisco con Airbnb. Entonces mis vuelos y mi hotel lo pagó básicamente la empresa. No es que trabaje en Uber, pero Uber fue el que pagó el hotel más bonito, muy súper padre, comidas, todo eso. Y ya estando allí, básicamente son 5 entrevistas, que son dos o tres entrevistas de estructura de datos, en el cual es el mismo proceso. Te dan un problema, tienes que discutir con el ingeniero, porque es básicamente como si fueras a trabajar con alguien, ¿no? Cuando estás trabajando con alguien, el día con día el chiste es dedicarte a ver cómo darías la mejor solución. Entonces platicar con él y decirle, mira, pues estoy pensando esto, ¿qué crees? Y te va a preguntar cuál es la ventaja, cuál es la desventaja, para que realmente sepa que tú estás muy seguro de lo que estás a punto de hacer, ¿no? Entonces son de 2 a 3 entrevistas de eso, una de diseño de sistemas, en el cual te van a preguntar cuestiones como, ¿cómo diseñarías WhatsApp? Muy vaga la pregunta, ¿no? ¿Cómo diseñarías el timeline de Facebook? ¿Cómo diseñar un servicio como Uber, ¿no? Y la pregunta es muy vaga a propósito, porque la idea es que tú empieces a poco a pedir requerimientos, ver qué es lo esperado, y muchas veces cuando empiezas a hablar, no sé, de las bases de datos, la entrevista se va a enfocar en la base de datos. Muchas veces se va a enfocar en las APIs, o muchas veces se va a enfocar a escalar con millones de usuarios, ¿no? A crear microservicios. Es muy variado, depende mucho de la persona que te esté preguntando. Y al final es behavioral, como te he comentado. Entonces, tuve estas 3 entrevistas, ya sea con Google, Uber y Airbnb en ese orden. Y en la primera, que fue con Google, no la pasé, ¿no? O sea, pero afortunadamente en todas las entrevistas sabía y entendía que me estaban preguntando. Simplemente lo que me faltó fue como más velocidad en resolver el problema un poco más rápido, porque te preguntas, es una pregunta en 1 hora y a veces la hora no es suficiente, ¿no? En Uber me fue un poquito mejor, pero inclusive el reclutador me lo mencionó, o sea, es que es casi, pero no. Y en Airbnb me pasó exactamente lo mismo, casi, pero no. Pero dije, ¿sabes qué? Ya llegué aquí, ya me están diciendo casi, pero no. Me tengo que dedicar a seguir, ¿no? O sea, ya estoy más allá que acá. Y el reclutador de Uber precisamente me dijo, ¿sabes qué? Aplica en 2, 3 meses, manda un mensaje y te volvemos a traer al evento de reclutamiento. Hice lo mismo, pero ahorita ya tenía 3 empresas que había fallado, ¿no? O sea, ya tenía 15 entrevistas, las cuales lo hice decentemente o mal y sabía que no debía de hacer. Entonces, en mi cuarta entrevista, que es el segundo intento con Uber, ya sabía qué errores no cometer cuando estás en las estructuras de datos, ya sabía qué cosas no mencionar en diseño de sistemas, porque si en diseño de sistemas dices, bueno, usaría una base de datos no SQL, el ingeniero te va a preguntar por qué, para qué, cuál es ventaja, cuál es la desventaja, y muchas veces decir no SQL no te va a ayudar, y si no has usado esa tecnología y lo dices por decirlo, no te va a ayudar, ¿no? Entonces, y muchas veces me pasó que decía ciertas cosas, el cual pues, yo solito me disparaba al pie porque no entendía muy bien, ¿no? Muchas veces es correcto decir, ¿sabes qué? No tengo mucho conocimiento, pero creo que podría hacer esto y justificar lo más que puedas. Y muchas veces lo básico, con eso basta, ¿no? Entonces me encargué de hacer eso también en diseño de sistemas y también con behavioral. Siempre me iba muy bien en esa entrevista y esta última vez me fue muy bien. De hecho, me dieron mi resultado como suelen tardar un par de semanas. A mí me dieron mi resultado a los 2 días de, ¿sabes qué? Sí. Entonces, me tomó fallar mucho, me tomó estudiar mucho. Muchas veces la gente cree que entré a la primera como si nada, ¿no? La realidad es que le eché muchas ganas y todo lo aprendí en internet, todo. Hay muchísimos blogs, yo tengo uno en el cual la gente te explica cómo es su proceso, cómo les fue, en el cual puedes adquirir mucha experiencia de la gente de qué se está preguntando en este momento, qué tienes que estudiar. Entonces, todo está ahí en internet. Lo único que necesitas es inglés y saber y conexión a internet. Porque al final del día, entre más experiencia tengas, más esperan cierto tipo de cosas para ti. Y muchas veces cuando eres
tienes 1, 2, 3 años de experiencia, no se espera que construyas sistemas a escala. De hecho, en muchas compañías como Google, creo que inclusive Uber también, como tienes un nivel muy bajo, no te hacen preguntas de diseño de sistemas, porque precisamente no se espera que tengas esa experiencia. Entonces, mi consejo es, aplica desde ya, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, si quiero adquirir un par de años de experiencia y de repente ya tienen 10 y se espera que dé respuestas con alguien que tenga 10 años de experiencia, ¿no? Pero tal vez no es suficiente, entonces aplica lo más rápido posible. Me ayudó mucho los proyectos pequeños que tenía, porque dándote un ejemplo, ¿no? Hay ciertas buzzwords que los reclutadores dicen, mira, esta persona tiene experiencia en Kafka, tiene experiencia en Elasticsearch. Lo que yo me dedicaba mucho es, me iba a Udemy y estudiaba cursos de Kafka completos, cursos de Elasticsearch completos, y lo intentaba masterizar lo más que podía, ¿no? Entonces, y todo eso se iba a mi currículum, ¿no? O sea, te pueden dar una certificación que vale para ellos nada más y que puede que en el mercado no valga, pero pues al menos es un documento que dice, ¿sabes qué? Esta persona terminó un curso de 20 horas de Elasticsearch, o esta persona terminó un curso de 12 horas de CloudFormation, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa experiencia se puede adquirir ahí, y esos cursos me costaban $10, ¿no? Tal vez para cuestión de dinero mexicano puede que sea un poquito y mucha gente se la piense, valen muchas veces la pena muchísimo. Entonces, si no tienes el currículum, construyelo, se puede. Obviamente te va a faltar un poquito esta experiencia en producción, pero si sabes el 70% de teoría, 60% de teoría, ya nada más es conectar esa experiencia con un producto y darte cuenta que funciona, que no funciona. Entonces, sí importa mucho el currículum, pero no necesitas adquirirlo necesariamente mediante tu empresa.